Hola a todos, buenas tardes de nuevo. En este video vamos a continuar en donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos estudiando un caso de estudio sobre una universidad. En el video pasado lo que hicimos fue a partir de un caso de estudio dado, identificamos entidades, identificamos relaciones, construimos para cada identidad los campos que va a tener junto con el tipo de dato y también diseñamos tablas especiales para las relaciones muchos a muchos. Entonces, digamos que en el video pasado hicimos todo nuestro diseño y modelado de un diagrama entidad-relación. En este video lo que procede es que en base a las tablas, a las relaciones y a los campos que detectamos y construimos en el video anterior, vamos a crear la base de datos correspondiente a estos campos, o más bien a todas esas entidades. El software que voy a usar va a ser Microsoft SQL Server en la versión 2014. Sin embargo, el código que voy a escribir es hasta cierto punto es genérico. Ustedes lo podrán aplicar o lo podrán utilizar muy fácilmente también en otros manejadores, como puede ser Oracle, MySQL, DB2, etcétera. Pero en este caso yo voy a utilizar SQL Server. Pues para refrescar un poco la mente, veamos un poco en lo que nos quedamos. Tenemos lo que es nuestras entidades, campus, club, deporte. Aquí ya también agregué las entidades que creamos para la relación muchos a muchos, como el club deporte, facultad, programa, escuela, curso, estudiante, catedrático, comité, curso catedrático, estudiante curso, comité facultad y comité catedrático. Entonces estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, son 15 tablas. Esas 15 tablas las vamos a construir en SQL Server, en SQL, con sus respectivas relaciones. Entonces vamos a empezar. No sé si ya estén familiarizados con SQL Server. Sin embargo, esta es la pantalla de login. Tenemos que poner la dirección en la que se encuentra nuestro servidor y las credenciales de autentificación. Entonces, yo me conecto a SQL Server. Previamente yo ya tengo creada una base de datos llamada DB Universidad, en la cual es donde vamos a guardar toda la información. Si no han usado SQL Server, pueden crear la base de datos con clic derecho en Databases, luego seleccionar New Database, y aquí ustedes pues pueden crear toda la base de datos y asignar roles, asignar logins, etcétera, etcétera. Pero en este caso esto es acerca de modelado, no es sobre administración de base de datos. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que seleccionar la base de datos de Universidad y hacer clic donde dice New Query o nueva consulta. Ojo, en este video yo voy a construir todas las bases de datos con código, no voy a usar ninguna ayuda visual. Yo creo que es más conveniente, no es más fácil, sin embargo te das cuenta de todos los detalles por detrás sobre la construcción de tablas y demás, que a veces cuando lo haces de forma visual se pierden. Entonces eso me parece mejor. Entonces vamos a empezar a crear tablas. La primera tabla que vamos a crear, hay que ver cuál va a ser. Ustedes dirán, vamos a empezar a crear la tabla campus. Sin embargo, la tabla campus no la podemos crear en este momento. ¿Por qué? Porque tiene una referencia hacia la tabla club. Eso quiere decir que si nosotros intentamos crear la tabla campus, SQL nos va a tirar un error porque no hay una dependencia, no existe una tabla que se llame club. Por lo tanto, la primera tabla que debemos empezar a crear debe ser club. Entonces, club tiene 4 campos. Vamos a empezar a crearla. Create table club. Y se abre paréntesis donde van a ir todos los campos. Entonces, ¿cuáles son los campos que va a tener club? Va a tener club ID como un int. Va a ser de tipo int. Y aquí hay que agregarle que va a ser tipo identity. Identity va a ser una propiedad que nos va a permitir que este campo sea autonumérico. En cada inserción va a ir aumentando uno por uno el valor. Y por último va a ser nuestra llave primaria. Después de esto
vamos a insertar el campo nombre, que va a ser de tipo nvarchar. Aquí hay que tener cuidado porque nvarchar, si no le ponemos ninguna longitud, va a ser un solo carácter, o va a ser un número aleatorio de caracteres. Entonces vamos a suponer que le damos hasta 50 caracteres para almacenar el nombre. La diferencia entre char y nvarchar es que char es estático. Si yo le digo que va a ser un char de tamaño 50, entonces va a ser, aunque haya espacios, esos espacios van a estar ocupados. En nombre, al ser nvarchar, varchar significa variable. Esto quiere decir que si solamente necesito 23 de los 50, se van a reservar solo 23. Si necesito 10, solamente se van a reservar 23. Con char se almacenan todos y el resto se llena con espacios. Entonces vamos a darle una longitud suficiente, varchar, y vamos a agregar una restricción que diga not null, o sea, un registro no puede tener el nombre vacío en un club, tiene que haber un valor. Después seguimos con el campo edificio. Nvarchar, no sabemos cuánto puede ser el nombre del edificio, vamos a ponerle 30, por ejemplo. Después continúa con teléfono, nvarchar, vamos a darle 15 y también not null porque no debe de estar vacío. ¿Qué procede? Bueno, hay que tener cuidado al momento de ejecutar consultas en SQL Server porque existe la opción de pulsar F5, pero al pulsar F5 va a correr todo lo que tengamos en este script. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la parte de la consulta que deseamos ejecutar y pulsar F5. Bueno, aquí tengo un pequeño error con privilegios. Tal vez mi usuario no tiene privilegios para crear sobre esto. Déjenme checar. Ok, listo. Ahí, perdón por el pequeño error. Mi usuario en la base de datos no estaba configurado no tiene permisos para crear ninguna tabla. Ya lo he corregido. Ahora sí, como les comentaba, seleccionamos la parte de la consulta que deseamos ejecutar y pulsamos la tecla F5. Con esto ya se crea la tabla en nuestra base de datos. Y esto lo podemos comprobar al ir en la parte izquierda. Seleccionamos la parte de tablas, pulsamos el más y observamos que ya se ha creado una nueva tabla en nuestra base de datos. Muy bien, entonces continuemos con la siguiente tabla. Veamos. Ok, creo que así está más cómodo. Bueno, continuemos con la siguiente tabla, que en este caso ya podríamos crear la tabla campus, ya que ya tenemos una referencia hacia la tabla club. Entonces prosigamos. Create table campus, y aquí es donde vamos a agregar nuevamente todos los campos, como por ejemplo campus ID, que hacer int identity 1 con 1 primary key. Si se preguntan qué significa el 1,1, 1 significa que el identity va a empezar en el valor 1 y este 1 significa que va a ir incrementando de 1 en 1. El siguiente campo es nombre del campus, nvarchar. Vamos a darle un espacio de 50, not null. Dirección, nvarchar, tamaño 50, not null. Seguimos con distancia, ciudad. Este campo lo tenemos establecido en int, not null. Y fíjense, aquí podemos hacer algo para que por default distancia ciudad sea establecida en 0. No queremos ningún tipo de valor inválido. En ruta autobús, como nvarchar, vamos a darle un espacio de 20. Al cabo, los nombres de rutas no son tan largos generalmente. Y por último, ahora sí viene lo importante, el club FK, nuestra llave foránea hacia la tabla club. Aquí pongo mucha atención en esto. Club FK tipo int. ¿Por qué va a ser int? Porque club FK
se va a relacionar con club ID. Y ya que club ID es de tipo int, entonces aquí en este campo también se deben de almacenar ints. Nuestra llave foránea no debe ser nula. Y aquí viene la restricción. Vamos a agregar la palabra references seguido de la tabla a la que vamos a relacionarnos, que va a ser club, y el campo a relacionar, que va a ser club ID, de esta forma. Entonces le estamos diciendo que la llave foránea club va a ser de tipo entero, este campo no puede estar vacío y va a hacer referencia a club, a la tabla club en el campo club ID. ¿Qué quiere decir? Cada que agreguemos un campus, el valor que esté aquí ya debe de existir en la tabla club. Si intentamos insertar un valor que no existe en la tabla club, va a tirar un error. Y eso es bueno para nosotros, ya que le va a dar consistencia a nuestros datos. Entonces seleccionamos esta tabla y pulsamos F5 para crearla. Y aquí vemos, los comandos se han completado de forma exitosa. Continuemos. La siguiente tabla que vamos a crear, tenemos tanto club deporte como deporte. Club deporte no la podemos crear, ya que tiene una llave foránea hacia deporte. Por lo tanto, la siguiente tabla en crear debe ser deporte. Create table deporte. Empecemos con deporte ID. Int identity 1,1 como llave primaria. Y después de esto, seguimos con descripción, que va a ser tipo nvarchar 50, not null. Y aquí terminamos la tabla deporte, pulsamos F5 y la creamos. Listo, ya llevamos 3 tablas, podemos verlo aquí en nuestro explorador de objetos, que ya tenemos 3 tablas creadas. Muy bien, vamos, ahora sí, ya tenemos referencias hacia el club y hacia deporte. Ahora ya podemos construir la tabla club deporte. Create table club deporte, donde vamos a tener club deporte ID tipo int y hacer identity 1,1 y va a ser nuestra llave primaria. Después vamos a hacer nuestra referencia hacia el club al que pertenece este club y el deporte. Va a ser tipo int, no puede ser vacío, y references club ID. ¿Ok? Y por último, deporte fk es tipo int, not null, y hace referencia a la tabla deporte en el campo deporte ID. Seleccionamos la tabla y pulsamos F5 y ya con esto ya creamos nuestra tabla con la relación muchos a muchos. Muy bien. Continuemos con la siguiente tabla. Aquí tenemos lo que es facultad, programa, escuela y nombre. Programa vemos que tiene una llave primaria hacia escuela, por lo tanto no la podemos crear. Escuela tiene llave foránea hacia facultad y hacia campus, no la podemos crear. Curso tiene llave foránea hacia programa, no la podemos crear todavía. Por lo tanto la siguiente tabla en crear va a ser la tabla facultad. Create table facultad ID tipo int identity 1,1 primary key y brincamos renglón. Después el nombre de la facultad tipo nvarchar, vamos a darle un espacio de 50, not null, y después tenemos el nombre del decano nvarchar 50, not null, y con eso terminamos de describir nuestra tabla facultad. Pulsamos F5 y la creamos. Proseguimos con la siguiente tabla, que puede ser, la siguiente tabla puede ser escuela, ya que ya tenemos la tabla facultad y ya tenemos la tabla campus. Create table escuela ID va a ser tipo int identity 1,1 y va a ser nuestra llave primaria.
Después, nombre de la escuela, nvarchar, tamaño 50, not null. Por default, todos los campos pueden ser null, por eso hay que ser explícitos con el not null. Después, el edificio en el que va a estar esta escuela, edificio, nvarchar, 50, not null. No nos convendría tener un registro de una escuela y no saber en qué edificio está, por eso le ponemos not null. Después de esto, llave foránea, hacia qué facultad pertenece esa escuela. Facultad de FK va a ser tipo int, no puede estar vacía, y hace referencia hacia la tabla facultad en el campo facultad ID. Listo. Y por último, tenemos que saber a qué campus pertenece esta escuela. Entonces ponemos campus FK de tipo int, no puede estar vacío, y hace referencia a la tabla campus en el campo campus ID. ¿Ok? Y ya terminamos de crear nuestra tabla escuela. Pulsamos F5, comando completado. Ya tenemos la tabla facultad, ya tenemos la tabla escuela. Vamos a ver la tabla programa. Solamente tiene una llave foránea y es así escuela. Esa tabla ya existe, entonces ya podemos crear la tabla programa. Continuemos. Create table, programa. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Aquí. Programa ID. El tipo int. Es un identity. 1,1. Y es llave primaria. Coma. Siguiente campo. Este código. Vamos a checar muy bien esto. Código. Primero que nada, ¿qué tipo de código va a ser? No lo sabemos, porque a veces las universidades, el código de un programa es solo números, a veces letras con números, a veces letras con números con caracteres, como un punto, un guión, bla bla bla. Así que como no estamos seguros, vamos a ponerlo como nvarchar. Y la longitud es de 10, vamos a suponer que va a ser de 10. Not null. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ya que en la descripción del problema nos marcaban que el código del programa tiene que ser único, no puede repetirse. Entonces aquí al crear nuestra tabla vamos a agregar una restricción de tipo unique. Con esa restricción nosotros nos vamos a asegurar que este código no se va a repetir. ¿Y cómo vamos a agregar esto? Bueno, al final vamos a agregar la palabra así, unique. SQL Server o el manejador que ustedes utilicen se va a encargar de hacer esta verificación, y en caso de que al momento de intentar insertar un registro hay un duplicado, el mismo SQL no lo va a permitir y va a regresar un error. ¿Ok? Continuamos con el siguiente campo. Sigue título del programa. nvarchar. Vamos a darle buena extensión de 50, not null. Después de esto, nivel. ¿Cuál es el nivel de este programa? Nivel va a ser de tipo entero, not null. Siguiente campo. Duración. Int, not null. Aquí solamente habrá que definir cuál va a ser la unidad. Por último, escuela FK. ¿A qué escuela, en qué escuela se oferta este programa? Vamos a hacer un int, not null, y va a hacer referencia hacia la tabla escuela en el campo escuela ID. Y ya con eso tenemos creada nuestra tabla programa. Pulsamos F5 y la tabla se crea exitosamente. Vamos a refrescar nuestra base de datos y vemos que ya tenemos dadas de alta 7 tablas. Continuemos con la tabla que sigue, que es la tabla curso. Create table, curso. Vamos a dar curso ID, int, identity. Empieza en 1, avance en 1, 1 y va a ser llave de primaria. Después de esto, código. El código del curso, lo mismo aplica, dependiendo de la escuela, la forma de representar los códigos de cada curso cambia. Vamos a dejar lo que va a ser nvarchar con extensión de 10. No puede estar vacío
Y igualmente vamos a agregar un constraint que diga unique para que este valor no se repita. El siguiente valor es el título del curso, nvarchar. Vamos a darle un espacio de 50, not null. Y por último, ¿a qué programa pertenece este curso? Entonces vamos a agregar una llave foránea llamada programa fk. Va a ser tipo int, no puede estar vacía y debe ser referencia hacia la tabla programa en el campo programa id. Listo. Y pulsamos F5, se crea nuestra tabla curso. Vamos a la siguiente. Estudiante hace referencia hacia la tabla programa, por lo que ya podemos crear esta tabla. Create table, estudiante, y el primer campo va a ser estudiante ID, nuestra llave primaria. Va tipo int, identity, 1,1, primary key. Después de esto, nombre del estudiante. Aquí ya depende si quieren almacenar el nombre con el apellido juntos o separados. No sé, eso ya es el estilo. Pero por lo pronto aquí lo estoy haciendo como si fuera todo el nombre junto en un solo campo. Fecha de nacimiento. Aquí lo vamos a poner como datetime, not null. Después de esto, año de inscripción. Va a ser tipo int, not null. Después de esto, programa fk, una llave foránea que nos va a decir en qué programa está registrado este estudiante. Fk va a ser el tipo int, not null, y va a hacer referencia a la tabla programa en el campo programa id. Listo. Ya tenemos creada nuestra tabla, seleccionamos la tabla y pulsamos F5 y se crea exitosamente. Vamos con la siguiente tabla y hay que observar primero cómo vamos a proceder, ya que tenemos la tabla catedrático. Y catedrático tiene una relación unaria, o sea, consigo mismo. Todavía no podríamos, o sí, de hecho sí podríamos crear esta tabla. Muy bien, prosigamos y vamos a intentar crear la tabla catedrático. Listo. Catedrático id tipo int, not null, identity 1,1, primary key, llave primaria. ¿Cuáles son los campos que va a tener el catedrático? El catedrático va a tener un nombre que va a ser tipo nvarchar 50, not null. También va a tener un título, nvarchar 50, not null. Veamos. El siguiente campo será la oficina en la que se encuentra el catedrático. nvarchar, vamos a darle 30, not null. No se me ha pasado, no se preocupen. El catedrático pertenece a una escuela fk, va a ser tipo int, not null, y hace referencia hacia la tabla escuela en el campo escuela id. Entonces con esto nosotros ya le asignamos a qué escuela pertenece cada catedrático. Por último, supervisor fk va a ser tipo int. Ojo con esto. Aquí esta llave foránea puede estar vacía. ¿Por qué? Porque el catedrático que sea supervisor no va a tener supervisor más arriba. Por lo tanto, en este caso no vamos a asignarle not null a este campo. Va a haber catedráticos que sí tienen un supervisor y este campo se va a llenar. Pero un catedrático que sea supervisor no va a tener supervisor más arriba. Por lo tanto, este campo no va a tener la restricción de not null. Así que simplemente la brincamos y vamos a poner que esta tabla va a hacer referencia a sí misma. Con catedrático en el campo catedrático id. Cerramos paréntesis y creamos la tabla. Listo. La tabla se creó de forma exitosa y aquí hemos hecho una relación de esta tabla consigo misma. Vamos con la siguiente tabla, que es el comité.
no podemos crear curso catedrático. No, esperen. Sí podemos crear curso catedrático, ya que tenemos las dos llaves foráneas. Entonces vamos a proceder a crearlo. Create table, curso catedrático. Curso catedrático. Va a ser tipo int. Va a ser identity 1,1 y va a ser primary key. Va a hacer referencia hacia un curso tipo int, identity. Perdón, no, este no es identity. Va a ser tipo int, not null, y va a hacer referencia a la tabla curso en curso id. Y por último, también va a hacer referencia hacia catedrático, not null, y hace referencia a la tabla catedrático en el campo catedrático id. Y con esto ya creamos nuestra tabla catedrático. El comando se creó de forma exitosa. Nos falta la tabla comité. Create table comité. Abro y cierro paréntesis. Cada comité va a tener su ID, va a ser int, va a ser identity para que avance de forma automática, primary key. Después de esto, un comité va a tener un nombre, que va a ser tipo nvarchar, vamos a darle 50, not null. Y cada comité va a tener una frecuencia de reunión. Vamos a darle un tipo nvarchar. Y vamos a darle de 30, not null. Listo. De hecho, podríamos agregarle un valor default. Frecuencia no asignada. De esta forma. Para que cuando se agregue un comité, en default este campo se asigne frecuencia no asignada. Creamos la tabla y se crea de forma automática. Después de esto, ya tenemos creadas esas tablas. Vamos con nuestra tabla muchos a muchos entre estudiante y curso. Create table estudiante, curso. Va a tener su ID, estudiante, curso, ID. Va a ser tipo int, identity 1,1 y también va a ser primary key. Coma. Esta tabla va a tener la parte de calificación. Va a ser un int, not null. También va a tener el año en el que ese estudiante cursó ese curso, not null. El periodo, int, not null. Y obviamente tiene que tener sus referencias hacia la tabla estudiante, que sería estudiante fk tipo int, not null, y va a hacer referencia hacia la tabla estudiante en el campo estudiante id. Y por último va a tener también una referencia hacia qué curso es estudiante. Referencia curso en el campo curso id. Cierro paréntesis y seleccionamos la tabla, pulsamos F5 y la tabla se crea. Listo. Siguiente tabla, comité facultad. Ya tenemos dada de alta la facultad, ya tenemos dado de alta el comité, por lo tanto podemos crear esta tabla. Create table comité facultad. ¿Qué campos necesita? Pues solamente las puras llaves. Vamos a crear nuestra llave primaria artificial, que sería comité facultad id tipo int, va a ser identity de 1,1 y va a ser primary key. También va a tener referencia una llave foránea hacia comité tipo int, no puede estar vacía, y va a hacer referencia hacia la tabla comité en el campo comité id, coma. Nos falta por último una llave foránea hacia la tabla facultad tipo int, no puede estar vacía, y va a hacer referencia hacia la tabla facultad en el campo facultad id. Listo. Ya con eso creamos la tabla comité facultad, pulsamos F5, el comando se crea y nos falta la última tabla, que sería comité catedrático. Create table comité catedrático. Esta tabla, si bien recuerdan, nos sirve para enlazar a qué catedráticos pertenecen a un comité y un catedrático a cuántos comités pertenecen, una relación muchos a muchos. Entonces,
También igualmente solamente tiene su llave primaria artificial y las dos referencias y las otras tablas. Así que creamos comité catedrático, ID, tipo int, va a ser identity, 1,1 y va a ser nuestra primary key. Después de esto vamos a crear las referencias hacia la tabla comité con comité fk, que va a ser un int, no puede estar vacía, y va a ser referencia hacia la tabla comité en el campo comité id. Y por último vamos a crear nuestra referencia hacia la tabla catedrático, va a ser tipo int, not null, y va a ser referencia hacia la tabla catedrático en el campo catedrático id. Entonces, con esta va a ser la última tabla de nuestra base de datos. Pulsamos F5, la tabla se crea y con este script ya hemos creado todas las tablas para nuestra base de datos junto con nuestras restricciones. Creamos nuestras restricciones de unique para los cursos, creamos nuestras restricciones de integridad referencial hacia nuestras tablas. Para aquellos que no recuerden o se les va el avión, una restricción de integridad referencial se le llama integridad referencial, ya que al momento de que tú quieras insertar un valor a una tabla, ese valor ya tiene que estar dado de alta en otra tabla. La misma base de datos hace esta verificación. Por favor, no vayan a hacer o a cometer la gran barbaridad de dejarle este trabajo al lado de la aplicación, porque ustedes tal vez quieran hacer una consulta, extraer el ID y con ese ID buscarlo en otra tabla. Eso, pues sí, funciona, pero no es bueno en el desempeño cuando la misma base de datos ya lo puede hacer y la misma base de datos puede mantener la integridad sobre los datos para que no haya algún tipo de inconsistencia de datos. La misma base de datos con estas restricciones de referencia vale la pena. Así que en mi opinión vale la pena quebrarse un poco la cabeza, escribir un poco de código más y delegarle todo ese trabajo a la base de datos, ya que para eso está hecha. Entonces, ya terminamos de crear todas las tablas de nuestra base de datos. Vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta tablas, refresh, y vemos que todas nuestras tablas ya se han creado en SQL. SQL Server tiene esta opción de Database Diagrams, con la cual nosotros podemos ver un diagrama de la base de datos. Vamos a crear uno, vamos a pulsar clic derecho, nuevo diagrama de base de datos, pulsamos que sí, y nos va a abrir una pantalla en la cual nosotros vamos a poder seleccionar qué tablas van a ser las que van a pertenecer a nuestro diagrama. En este caso, todas las tablas pertenecen. Esto más que nada es cuando tienen múltiples sistemas en una misma base de datos. Aquí ustedes podrían seleccionar un diagrama por sistema, pero aquí solamente tenemos un solo sistema, por lo cual las podríamos agregar todas. Así que vamos a seleccionar una por una y vamos a agregarlas. Ahí, perdón si mi máquina está algo lenta, pero ahí poco a poco las va agregando. Comité catedrático, comité facultad, curso catedrático, deporte, escuela, estudiante, relación muchos a muchos entre estudiante, curso, facultad y por último programa. Ya que las hemos agregado todas las tablas al diagrama, pulsamos close y el mismo SQL va a hacer este diseño en el cual podemos ver la forma en la que todas nuestras tablas de nuestro diseño están interconectadas una con otra. Podemos ver las relaciones entre nuestras tablas, las llaves, los campos. Hasta cierto punto es una muy buena ayuda visual para poder visualizar. Es cierto que, tal vez el SQL te crea el diagrama, tal vez no te lo crea en la mejor distribución visualmente posible, pero ya ustedes lo pueden modificar a como lo vean, o bueno, como consideren más elegante. Podemos ver aquí nuestras relaciones muchos a muchos, podemos ver que un programa, que un curso tiene un programa, que un estudiante está dado de alta con un programa y podemos ver aquí la relación muchos a muchos entre estudiante y curso, que serían todos los cursos que un estudiante ha tomado. Podemos ver en este diagrama también que una escuela, los catedráticos pertenecen a una escuela, un comité pertenece a una escuela. Podemos ver que este programa a qué escuela pertenece. Podemos ver también la escuela a qué campus pertenece y el campus qué club tiene.
Entonces, si ustedes se fijan, estas relaciones nos permiten hacer pues una cadena de conexiones para poder rastrear datos. Esto pues ya en un video futuro vamos a analizar la forma en la que vamos a explotar los datos de esta base de datos. Hasta aquí va a llegar este video. Espero les haya sido de ayuda. Espero con esto ustedes ya vean el siguiente paso después de haber analizado el caso de estudio, haber modelado la base de datos. Ahora vimos cómo llevar esas entidades, las restricciones, las relaciones y otros constraints, plasmarlos en un código de SQL Server y crear las tablas hasta llegar a este diagrama. El siguiente paso va a ser explotar información de la base de datos. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer inserciones hacia la misma base de datos. Voy a poblarla de información. Eso no se los voy a mostrar. Lo que sí les voy a mostrar es que cuando esta base de datos ya tenga pues una buena cantidad de registros o de información, vamos a aplicar consultas mediante cláusulas de select, la cláusula where, la cláusula from, y vamos a usar joins para poder explotar la información en este diseño de base de datos. Espero el video haya sido claro y les haya gustado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, reclamo o si en alguna parte la regué, pues ahí me lo pueden comentar. Y pues gracias por ver.